Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos. Por lo cual los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcro en Egipto que nos ha sacado para que moramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablábamos en Egipto diciendo: déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel en medio del mar en seco. Esta reflexión la vamos a nombrar la importancia de la fe en acción. Qué importante es que cada uno de nosotros pongamos nuestra fe en práctica. Que cada uno de nosotros podamos poner nuestra fe en acción. Dice la Biblia que el pueblo de Israel se encontró en una situación difícil. Y dice la Biblia que en ese momento clamaron a Dios. En ese momento ellos elevaron la oración a Dios. Pero dice la palabra del Señor que ellos dijeron a Moisés que por qué los había traído de Egipto para morir en el desierto. Qué bonito es cuando nosotros comenzamos a ver la bendición de Dios o a creer en el poder y la bendición de Dios en nuestras vidas, cuando nosotros clamamos a Dios, cuando nosotros oramos a Dios. Porque dice aquí la palabra del Señor que ellos oraron a Jehová. Pero dice la Biblia que ellos le dijeron a Moisés que por qué los había traído a morir al desierto. ¿Cuántas personas que de repente oran a Dios, claman a Dios, pero no tienen la certeza, la seguridad, la confianza en Él? Ellos no pueden ver el poder de Dios, lo grande que es Dios. Quizás hay personas que oran a Dios por el miedo en la situación en que están, como el caso que miramos en el pueblo de Israel. Dice la Biblia que ellos clamaron a Dios, pero se miraban ya muertos en el desierto. Qué bonito es cuando nosotros tenemos esa fe en Dios y ponemos esa fe en práctica. Esa fe la ponemos en acción. Aquí miramos dos lados, dos tipos de personas. Miramos la actitud de Moisés y miramos la actitud del pueblo de Israel. Dice la Biblia que cuando el pueblo de Israel le dice estas palabras: ¿no es esto lo que te hablábamos en Egipto diciendo: déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Así se miraban ellos, acabados, destruidos, muertos. ¿Sabe qué era lo que a ellos les hacía verse así? Era el terror, el miedo, el espanto que tenían al mirar que el enemigo venía hacia ellos y no tener la confianza en Dios. Cuando una persona está atemorizada, esta persona ve lo que no debería de ver. La palabra de Dios me enseña que en cierta ocasión el Señor Jesucristo dijo al pueblo, a los apóstoles, que se fueran delante, y ellos se fueron delante en la barca. Pero dice la Biblia que Jesús en la madrugada, Él iba hacia ellos caminando sobre el mar. Pero dice la palabra de Dios que ellos atemorizados dijeron: un fantasma. Jesús no era un fantasma, pero el miedo, el terror en que se encontraban le hacía ver a ellos de esa manera.
Asimismo, las personas cuando se dejan invadir por el miedo, cuando se dejan invadir por ese terror, ese temor en su corazón, entonces ellos no pueden ver solución. Ellos no pueden ver aquel Dios poderoso que tiene el poder para solucionar sus problemas, que tiene el poder para poner en control todas las cosas, para controlar todas las situaciones. Dice la palabra de Dios, Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firme y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que ahora habéis visto, nunca más para siempre los veréis, les dijo Moisés. ¿Por qué Moisés estaba viendo de esa manera? ¿Y por qué el pueblo de Israel estaba viendo de otra manera si era el mismo Dios que ellos servían? ¿Sabe por qué? Porque el corazón del pueblo de Israel estaba invadido del miedo, del terror, del espanto. Y por eso ellos se miraban acabados, se miraban destruidos, se miraban ya sin opción ya. Pero Moisés, con esa confianza que él tenía en Dios, esa fe que tenía en Dios, le dice al pueblo, no temáis y estad firme. En otras palabras, confíen en Dios. Confiemos en Dios, de esto vamos a salir, de esta situación vamos a avanzar. Entonces dice la palabra de Dios, Él dijo, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Qué bonito es, amado pueblo del Señor, que usted pueda ver a Dios obrando en medio de la tempestad. Que usted pueda ver a Dios peleando por usted. Que usted pueda ver a Dios obrando en esa situación difícil que usted está viviendo. Pero para eso usted tiene que tener esa fe puesta en Dios. Usted tiene que confiar en Dios. Usted tiene que poner en acción la fe. Muchas veces las personas confiesan tener fe, pero cuando están pasando por adversidades, ellos se sienten acabados, ellos se sienten derrotados, ellos se sienten desanimados, sin ganas de continuar adelante, ellos se sienten sin fuerza. ¿Sabe por qué? Porque ellos no tienen fe. Porque cuando nosotros tenemos fe, cuando nosotros tenemos esa confianza en Dios, nosotros siempre avanzamos, nosotros siempre seguimos adelante en medio del huracán, en medio de la tempestad. ¿Sabe por qué? Porque aquella persona que confía en Dios, esa persona lo que está mirando es la mano de Dios obrando. Por eso dice la palabra de Dios en el versículo 16, Jehová peleará por vosotros, en el versículo 14, perdón, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. ¿Usted tiene esa confianza que Dios está peleando por usted en ese problema? ¿Usted tiene esa confianza que Dios está tomando control de esa situación? Y dice la palabra de Dios. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Vea usted entonces, dice la palabra de Dios, que Dios le dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. ¿Por qué se detienen? ¿Qué es lo que están viendo? Están viendo el problema, están viendo la adversidad. ¿Por qué no ven a un Dios grande, poderoso que pueda ayudarles? Entonces Dios le dice a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Hay momentos. Hay un tiempo de clamor, pero hay un tiempo de acción. Por eso el tema se llama la importancia de la fe en acción. Hay un tiempo de nosotros clamamos a Dios, oramos a Dios, pedimos a Dios, pero también hay un tiempo que tenemos que accionar. Entonces Dios le dice a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. No era el tiempo de orar, era el tiempo de accionar. Hay un tiempo donde usted tiene que orar, tiene que interceder, tiene que clamar, pero hay un tiempo donde usted tiene que actuar. Porque es necesario poner la fe en acción. Entonces Dios no quería que el pueblo de Israel mirara el mar de frente y que miraran al enemigo atrás. No, Dios no quería eso. Que miraran las dificultades, que miraran las adversidades. Lo que Dios quería es que ellos confiaran en Él y que ellos continuaran a pesar de la situación que se encontraban.
A pesar de la situación que usted se encuentre en este momento, Dios quiere que usted continúe hacia adelante. Dios quiere que usted avance. Dios quiere que usted siga caminando hacia la bendición. Recuerde, Dios estableció la fe y la fe sin Dios no funciona. Es Dios que hace las cosas a través de la fe y es importante que nosotros confiemos en Dios a pesar o no importando lo que estemos pasando. Es importante que usted tenga esa confianza en Dios, que usted tenga esa fe puesta en el Señor. Hay un versículo de la Biblia en Santiago capítulo 1, versículo 6 y 7. Dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a las ondas del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues que quien tal haga recibirá cosa alguna del Señor. Entonces, escucha usted esto. Dice, pero pida con fe, no dudando nada. ¿Cómo nosotros debemos de pedir? Una oración sin fe no funciona. Dice que no se recibe nada. La oración debe de ir acompañada con la fe. Y la fe es que yo veo Dios obrando. La fe es que yo veo Dios actuando a mi favor en esa situación en que estoy. Por eso es que el pueblo de Israel clamó, pero no tenía fe. Y ellos no confiaban en Dios. Pero Dios hizo la obra a través de Moisés. Y dice la Biblia: y tú alza tu vara y extiende tu mano y divide el mar. Y marchen los hijos de Israel en seco. Dice: y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y entran los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Moisés levantaba sus manos y daba una palabra. ¿Qué palabra pudiera ser? Mar, divídete. Mar, no sé, ábrete. Y entonces las aguas comenzaron, ¿verdad? Comenzó a abrirse un camino, una brecha para que el pueblo de Israel continuara. Pero Moisés tenía que actuar. Moisés tenía que hacer algo. Y dice la Biblia: y tú alza tu mano, extiende tu mano y divídelo, divide el mar y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. ¿Y qué sucedió? Dios hizo esa gran obra que hasta hoy, ese gran milagro, esa gran hazaña que hasta hoy pues se menciona. ¿Cómo Dios utilizó a Moisés? Moisés tenía esa confianza en Dios. ¿Cómo Moisés pudo salir adelante con el pueblo? Porque Moisés tenía esa confianza en Dios. Todos nosotros tenemos que tener esa confianza puesta en el Señor. Tener esa fe. Quiero decirle, leímos en Santiago capítulo 1 versículos 6 y 7, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a las ondas del mar. Dice que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues que quien tal haga recibirá cosa alguna del Señor. O sea que cuando nosotros oramos y clamamos con esa fe, nosotros vamos a ver la bendición. Pero cuando no hay fe, nosotros no vamos a ver la mano de Dios. Nosotros no vamos a ver el poder de Dios. Nosotros no vamos a ver la gloria de Dios. Es importante que usted confíe en Dios. Es importante que usted tenga la fe puesta en el Señor. Todo tiempo necesitamos la fe. Y más cuando estamos viviendo los tiempos difíciles. Es ahí donde nosotros vamos a poner en práctica esa arma que tenemos. Es ahí donde nosotros vamos a poner en acción esa arma que tenemos. La fe es de Dios, ¿verdad? Él nos ha dado esa fe para nosotros poder tener esa relación, que nosotros podamos confiar en Él. En este momento, usted me está viendo y Dios más que nadie sabe todas las cosas. Pero ¿sabe qué es lo más importante? Es que nosotros ponemos todo en las manos del Señor. Quiero hacer una oración por usted que quiere que Dios pues poner su vida en las manos del Señor. Que Dios le ayude.
Vamos a orar. La Biblia enseña en cierta ocasión de un hombre que lo llevaron delante de Jesús y dice la Biblia que abrieron el tejado, el techo para introducirlo delante del Señor, porque era mucha la multitud que había. Y dice la palabra del Señor que Jesús lo primero que le dijo: tus pecados te son perdonados. Entonces comienza el alboroto de las personas y dice: ¿cómo es que éste perdona pecados? Y entonces Jesús les muestra que él tenía poder y también sanó al hombre. Pero lo que vemos aquí es lo importante, la importancia de tu sanidad espiritual. Porque hay muchas personas que están enfermas. ¿Por qué? Por el pecado. Vamos a orar. Si a usted le gustaría aceptar a Cristo o reconciliar con el Señor, vamos a orar. Diga estas palabras: Padre, vengo delante de su presencia, pidiéndole perdón por todo pecado. Límpiame de toda maldad. Recibo a Jesucristo como mi Señor y Salvador de mi alma. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y séllalo con una gota de su sangre para el día de la redención. Gracias, Señor, por la bendición. Gracias por todo lo que ha hecho en mi vida. En el nombre de Jesús. Amén, Jesús. Y amén, Jesús. Usted que hizo esta oración, usted que aceptó a Cristo como su Señor y Salvador de su alma, pues quiero decirle, hay que seguir confiando en Dios, hay que seguir adelante con esa fe puesta en el Señor. Si Dios lo permite, en otra ocasión nos veremos con otra reflexión. Bendiciones.